quisiera hacer llegar mi agradecimiento a la canciller, al vicecanciller, que en este momento no están, pero me alegra que 3 amigos y distinguidísimos ex cancilleres estén presentes. Los saludo a ellos en primer lugar, Alan Wagner, doctor García Belaúnde, Gonzalo Gutiérrez, así como a todos los miembros del cuerpo diplomático que han venido y a los diplomáticos del futuro, los colegas de siempre, amigos todos. Muchísimas gracias. En realidad, diplomacia y gobernabilidad mundial, que es el planteamiento que me toca abordar, de alguna manera me siembra cierta inquietud, resulta desafiante, porque insinúa o una disyuntiva o la viabilidad de un nexo entre nociones que son realmente desiguales. Por un lado, se refiere a la diplomacia, una institución milenaria con historia y matices que crea, cultiva y coloca agentes en Estados-naciones enfrentados en una tensión dialéctica entre el conflicto y la paz. Por otro lado, alude a la gobernabilidad mundial, que es una idea abstracta de aparente sesgo idealista, de mucho más reciente origen, que yo sospecho que representa más bien una fórmula efectista con un objetivo de control tácito y no una explicación del modelo mundial incipiente basado en corrientes reales e identificables o en instituciones supranacionales sólidas. Lo trascendente en este contexto es el repentino surgimiento de nuevas y radicales mutaciones que mantienen en constante turbulencia y rápida alteración los factores que hasta hace poco definían las tendencias a escala mundial. Son estos nuevos cambios, que no son los tecnológicos a que se han referido ponentes anteriores, que entrañan elementos aparentemente anárquicos, lo que dificulta mantener una visión realista como la que ha sido más o menos perceptible durante los últimos 5 siglos. Esa perspectiva, la antigua, la perspectiva primigenia, que duró desde antes de la Paz de Westfalia hasta fines del siglo XX. Pero actualmente aquel marco conceptual que tuvo vigencia medio milenio viene siendo desdibujado de manera irreversible por significativos fenómenos que requerirían sopesarse con detenimiento. Algunos de los más conspicuos son los cambios en la naturaleza misma del poder, a la que se ha referido con bastante fluidez Moisés Naim recientemente, a la reactivación de la dimensión religiosa, el peso específico de la religión, y no solamente me refiero al movimiento islámico o al Papa Francisco, a la reemergencia y la reconfiguración del nacionalismo, la diferenciación étnica, cultural y ambiental, y el papel desbordante de los medios sociales de comunicación y de información, pero sobre todo a la vigorosa reaparición con componentes económicos y tecnológicos del factor geopolítico en el actual proceso de globalización. Esas transformaciones que están en plena gestación en el presente dificultan una evaluación objetiva de las tendencias globales, porque soslayan o disimulan la centralidad del eje angloamericano largamente vigente y hoy más gravitante que nunca, mientras que desde instituciones y entidades diversas se trata de imponer, más bien sutilmente, como marco normativo crecientemente vinculante, un régimen de gobernabilidad que transnacional por encima de un patrón interestatal que, aunque residual y frágil, todavía alimenta reflejos más bien espontáneos de acción internacional característicos desde antes de la Guerra Fría. Los nuevos cambios, muchas veces erráticos o anárquicos, vienen determinando comportamientos internacionales caóticos, a lo que se ha referido Farid, que trascienden las tradicionales fricciones entre los actores estatales y no estatales. Además, sus consecuencias resultan impredecibles y muchas veces no intencionadas, y todo ello de manera acumulativa ha empezado a erosionar las bases teóricas y la práctica de las relaciones internacionales, la función y el efecto del derecho internacional y las aproximaciones más bien convencionales a la política económica internacional.
A la luz de las inesperadas circunstancias descritas, es preciso ponderar si una perspectiva occidental, centrada en una visión angloamericana e imbuida de normas predeterminadas, democráticas y capitalistas, es la mejor base de análisis de las relaciones internacionales en la actualidad. No pareciera, a mi criterio, ser ni el mejor ni el único instrumento de análisis para vislumbrar los rasgos salientes de la realidad internacional. No me cabe duda que el peso específico y la vitalidad ideológica de Estados Unidos siguen siendo los fundamentos del motor dinámico de la política mundial y sería ingenuo cuestionar la vigencia o la realidad de la dinámica del mercado y seguridad ahora globalizados. Sin embargo, no es fácil adivinar un esbozo de la arquitectura que en el mediano plazo podría reemplazar el antiguo paradigma global en un contexto internacional sometido a tantos flujos y a tan variadas presiones de cambio como las comentadas. Existen, dentro del contexto descrito, elementos, entre comillas, de corrección política y tendencias aparentemente altruistas promovidas por ONGs y sectores académicos que tienden a confundir, tutelar o restringir los espacios dentro de los cuales una diplomacia independiente, como la que podría ser la peruana, puede hoy ampliar su espacio de acción y creatividad. Creo en todo caso útil tener ideas más claras de cómo y por qué, bajo el amparo de esta narrativa de buenas intenciones, se viene perfilando una agenda tácita, muchas veces controversial y peligrosa, que simplemente no tiene orígenes polivalentes o multilaterales, ni nunca ha sido ampliamente consensuada. Es evidente que en lo que va del siglo actual ya se ha logrado conformar una fusión del sistema internacional con el proceso de globalización, lo que constituye una etapa sin precedentes. La situación no es resultado del agotamiento o del fraccionamiento del llamado sistema internacional. Más bien, es la consecuencia de un proceso más sutil que tiene ciertos precedentes complejos que son muy distintos a la narrativa convencional que para muchas generaciones ha explicado un origen prístino. La evolución y las naturales transiciones y los conflictos que han definido al sistema internacional en el pasado, según la pedagogía recibida, ha resultado, en mi opinión, o resulta, en mi opinión, totalmente imaginaria y teórica. La política mundial es solo reconocible desde perspectivas nacionales únicamente si es capaz de imaginar una trayectoria distinta a la que se nos ha querido acostumbrar. Este punto de partida alternativo es en esencia contrario a los esquemas inductivos que diversas escuelas del realismo en las relaciones internacionales han pugnado por imponer como el pensamiento fundamental y unívoco. La idea que yo tengo es más bien sencilla y se asienta en el hecho verificable que la trayectoria mundial de las nuevas corrientes han tenido una fuente primordial vinculada a la historia económica y a la proyección militar, y que en ese vórtice el papel de Estados Unidos es, por decirlo menos, central. Los antecedentes de la supremacía de Washington, según Perry Anderson, fue la proyección de Estados Unidos a lo largo del siglo XX hacia una posición de preponderancia global, neoimperial al inicio y hegemónica en la actualidad, facilitada, no solo precedida por la ascendencia británica. La conexión no fue solo de carácter secuencial, tuvo y mantiene un vínculo orgánico que durante los últimos 5 siglos permitió a las potencias angloamericanas victorias sucesivas sobre adversarios no liberales, España los Habsburgo, la Francia borbónica y napoleónica, Alemania bajo el Kaiser y el nazismo, el Japón imperial y la Unión Soviética. Los principales resortes históricos de ese exitoso periplo habrían sido una cultura política profundamente favorable al capitalismo, así como la región anglicana nutrida por la ilustración de Newton, Smith, Darwin y el norteamericano James Madison. Y esa confluencia estableció y enraizó una concepción secular o laica que logró conjugar fortalezas únicas, cuya evolución culmina
con la ilimitada potencialidad del capitalismo dentro de una narrativa de progreso general supuestamente inexorable, la llamada concepción Whig de la historia. Constituyó, en síntesis, el caldo de cultivo que fortaleció la creatividad de las finanzas angloamericanas y estableció primero a Londres y después a Nueva York como los núcleos de la creciente eficiencia del sistema de mercado y el perfeccionamiento de mecanismos sofisticados para asegurar su sustentabilidad en el tiempo y de su máxima proyección. El control comercial y naval de los espacios marítimos fue el instrumento de convergencia con el económico y financiero que estableció el poder global angloamericano desde el siglo XVI hasta el presente. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos sobrepasa la primacía naval de Gran Bretaña. A mitad del mismo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el árbitro central de la seguridad militar mundial al surgir como la potencia económica ilesa en la posguerra. Se vuelve luego el motor supremo y el gestor principal del marco institucional de Bretton Woods, asegurando así y para sí la priorización, la agenda y la dinámica de la expansión del capitalismo transnacional. Más tarde, durante la Guerra Fría, la doctrina del containment se transforma en la práctica en una estrategia de avance ofensivo, pero matizado, de su presencia político-militar en todos los confines del planeta. Tras el doble golpe de Nixon, esto es, la separación del dólar del patrón oro, a la vez que logra una apertura hacia China, estimulando el distanciamiento sino-soviético, Estados Unidos asume una proyección mundial ininterrumpida sine die, al convertirse en la única superpotencia cabalmente estratégica tras la implosión definitiva de la Unión Soviética en 1989. Nada de esto ha impedido ocasionales posiciones de indecisión o programas de coyuntura contradictorias, pero la orientación de longue durée queda clara. Las características del hegemonismo ilimitado se debaten entre el mito de la decadencia, por un lado, y la supuesta pugna entre un liderazgo mundial de carácter democrático y por otro lado, un modelo alternativo de corte más pragmático y más inclusivo. Al haberse superado las doctrinas iniciadas a comienzos del siglo pasado entre el pragmatismo del primer Roosevelt y el mesianismo interesado de Woodrow Wilson, y sobresadas también la opción teórica entre el posicionamiento de Realpolitik y de balanza de poder de Kissinger y la visión de una geopolítica estratégica global a la Brzezinski, el debate internacional en Washington y en los ámbitos académicos hoy es radicalmente distinto. De un lado se centra en la idea de dos personajes centrales actualmente en el Woodrow Wilson School, Eikenberry y Slaughter, para que Estados Unidos lidere al mundo hacia una hegemonía democrática y de mercado, con sus consiguientes mecanismos de injerencia de, comillas, derecho a la protección, intervención humanitaria y código de gobernabilidad. La otra alternativa de moda es la visión más flexible de Charles Kupchan, que auspicia una gran estrategia conformada por una suerte de directorio global que incluiría a potencias como China y Rusia, autocracias que él llama comunal y paternal respectivamente, y podría atraer a satrapías tribales como las del Golfo Pérsico. Todos ellos, según Kupchan, estarían unidos por un común afán de modernización y prosperidad que sentaría precedentes incluso para regímenes tan diversos como los populismos latinoamericanos, la teocracia iraní y los hombres fuertes africanos. La premisa de esta alternativa es que el capitalismo es simplemente tan atrayente que resulta innecesario que Washington requiera o necesite imponer legitimidad o responsabilidad de buen gobierno. La gobernabilidad mundial resulta, dentro de ese orden de ideas, sencillamente prescindible. El internacionalista neoliberal, hoy más conspicuo, Robert Kagan, confirma y reafirma ese mismo determinismo desde una posición aún más conservadora, pero lo ancla en una concepción actualizada de la geopolítica
en que las pretensiones competitivas, sean rusas, chinas o fundamentalistas, se perciben como amenazas tan solo pasajeras frente a un orden errático, pero perdurable. Lo descrito es, pues, nuestro ineludible y actual marco conceptual mundial, y prueba de su viabilidad salta a la vista. En trascendencia, el trascendental giro hacia el Pacífico, gradual pero magistralmente gestado por Obama y Kerry, está en plena cristalización por dos razones fundamentales. Primero, porque se centra en un liderazgo tutelar y consensuado en nuestro ya, comillas, panamericanizado hemisferio occidental, en especial después de la normalización con el foco histórico y cultural de disensión, Cuba. En segundo lugar, y de manera simultánea, porque empieza a desprenderse de una forzosa dependencia del volátil Medio Oriente al distanciarse de un Israel sobredimensionado política y militarmente, así como de una Arabia Saudita muy manipuladora en esa región y en el mundo musulmán en general. Este enorme giro histórico solo ha sido posible hoy, claro está, gracias al acuerdo nuclear con Irán. Como consecuencia del mismo, y más allá del pivote hacia el Pacífico, quedan pues liberadas para la innovación tanto la dimensión como la función de un capitalismo sin fronteras, cuanto una geopolítica dentro de la globalización. Ambos potencialmente más fáciles para administrar o cooptar ahora, en notorio contraste con apenas un año atrás. Pues bien, ¿cuál debería ser el papel de los diplomáticos de países como el nuestro en un escenario hipotético como el que acabo de describir? Obviamente este interrogante suscita una cuidadosa evaluación y una larga adquisición. Lo único que me atrevo a hacer es sugerir que del acervo de indicios y experiencia de los practicantes más persistentes de todos los ámbitos, algunas pautas que reseño muy brevemente y puedo hacer una reseña de pautas brevemente y no obligan a llorar por el paradigma perdido ni a temer un pandemonio a vuelta de la esquina. Supongo que ninguna persona pensante duda que la diplomacia es hoy más relevante que nunca, porque entre otras razones la naturaleza íntima de la profesión ha sido siempre, como se ha dicho, su adaptabilidad. Y nuestra época solo ha aumentado, desordenado y dispersado a los agentes o actores, ha diluido la naturaleza de las transiciones o la nomenclatura de los retos, ha confundido las áreas de interlocución y ha hecho más inasible una visión similar o compartida de los problemas internacionales. Tampoco es muy arriesgado suponer que la nuestra es una era de profunda transformación, tan honda que nos obliga a desagregar los elementos constitutivos de la diplomacia como institución. Este fenómeno es más complejo de explicar que la propia historia diplomática, ya que esta no constituye en modo alguno sinónimo de diplomacia a secas. El diplomático del presente y del futuro, con esto me dirijo a los estudiantes presentes de la Academia Diplomática, deberá rescatar del pasado las modalidades de compromiso o de engagement que puedan ser viables actualmente. Tendrá que saber escoger de la práctica tradicional aquellas modalidades que aún pueden mediar divergencias, dejando de lado prejuicios residuales excluyentes que ya no son válidos o pertinentes, y ha de buscar nuevas modalidades para atenuar las discrepancias que emanen de la competencia por la influencia y el impacto entre tantos y tan variados nuevos actores. Para ello, en mi opinión, deberá concentrarse en los retos, muchas veces tácitos, de los organismos no gubernamentales, de la llamada gobernabilidad, de la diplomacia pública, ambiental y humanitaria, y frente a desafíos inéditos,
y tendrá que mezclar, intercambiar o inventar iniciativas del quehacer multilateral y del bilateral. Lo que llevó a la diplomacia desde una praxis indispensable entre los estados del Renacimiento italiano, o incluso desde antes, cuando se privilegiaban y toleraban maniobras colindantes con el espionaje en función de alianzas dinásticas, a centrarse en la persona de la gente, es un hilo conductor que en algún momento confundió una función institucional con un enigmático ser humano. Pienso que ese fue el origen de su confuso estatus, de su eventual prestigio, es decir, la razón de ser que obligó y sigue tentando al diplomático a dar un salto casi mitológico, en la medida que su persona se enraiza en el propio, pero solo aparente, ejercicio del poder entre los estados. La diferencia existencial entre la carrera de antaño y la oscura transición que hoy enfrenta esta honorable pero críptica profesión es que la diplomacia tradicional tenía como némesis el conflicto, mientras que, aun cuando mantiene esa motivación como norma de conducta ética, su deber imprescindible hoy es para cualquier diplomático tener claro que su adversario más tenaz es el aislamiento. La máxima clásica de prudencia frente al exceso de entusiasmo que formulara ya trilladamente Talleyrand, quizás pueda empezar a ceder desde ahora a ciertas dosis de cautelosa audacia. Muchas gracias.